Fíjate que ese miedo ancestral que hemos podido tener todo o que podemos tener todo en algún momento, las personas que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, se pierde ese miedo ancestral al fallecimiento. Y yo soy proclive a esa idea de que posiblemente nuestro cerebro sea un receptáculo muy Ajá. interesante y muy complejo, pero que hay otra realidad que en un momento determinado podamos sacar. ¿Hay algo después de esta vida? Si pudiésemos saber o demostrar incluso que puede haber algo después de esta vida, yo creo que sería el descubrimiento de la humanidad. Pues nada, vamos al tema, vamos al tema. Aquí estamos de nuevo en una charla más y la verdad es que en esta ocasión, bueno, es un placer tener aquí a un invitado de lujo, como es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Muy buenas, doctor, ¿cómo estás? Muy buena, Fernando. Encantado de estar aquí contigo y con tus seguidores. Voy a presentarte, si te parece, porque quizá haya gente que no te conoce, aunque bueno, yo creo que eres una cara bastante conocida en medios, ¿eh? Pero bueno, decir que Miguel Ángel Pertierra es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Málaga, médico especialista en otorrinolaringología, especialista universitario en hipnosis clínica, neuropsicología y trastorno bipolar, y investigador entre otras cosas, de las experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos, podemos decir, bueno, psíquicos, paranormales y todo lo que se sale un poco de la ortodoxia, ¿no? Como decía, muy asiduo en medios de comunicación, en radio, televisión, quizá mucha gente le conozcáis por Cuarto Milenio. Director también, ¿verdad? Y corrígeme si me equivoco, doctor. Del podcast La Rueda del Misterio, puede ser. Correcto, Se correcto. puede, se puede encontrar en iVoox. Ujú. Y bueno, autor también de dos libros, puede ser. ¿Dos o Sí, alguno dos más? libros. Dos. La última puerta, que lo tengo aquí, muy recomendable. Lo voy a enseñar también a la cámara. La última puerta sobre precisamente esto, investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Y Milagros Médicos, bueno, de editorial Luciérnaga. Este de la última puerta es editorial Oberón, por si acaso alguien quiere comprar los libros. De todas maneras, dejaré, si te parece, en la descripción del vídeo el enlace a los libros y si quieres, a todas tus redes para Correcto. que puedan conectar contigo, Ujú. contactar para lo que haga falta. Y bueno, yo diría que el doctor Miguel Ángel Pertierra yo diría que encarna la confluencia entre quizá la ciencia más ortodoxa, la ciencia médica en este caso, y por otro lado, lo que podemos llamar el mundo del misterio, todo eso que llamamos como fenómenos paranormales, fenómenos psíquicos, toda la heterodoxia que pueda entrar en digamos, en ese mundo, ¿no? Y yo te preguntaría de entrada, doctor, mm, ¿qué fue lo que te hizo estar interesado podemos decir, el misterio? Por ponerles etiqueta a a este mundo, ¿no? Este campo. Claro, bueno, el misterio yo creo que es la vida misma. Siempre lo digo que cuando uno se dedica a la profesión de la medicina, te das cuenta que la vida, la muerte, hay muchos elementos que desconocemos, aunque todavía estamos investigando otros, pero realmente yo creo que va inherente a la persona. Yo desde muy jovencito, el primer libro que leí siempre digo que fue uno de Juan José Benítez, OVNI SOS en la humanidad. Hombre, con un chavalito de 10 años, un niño de 10 años que lee ese libro, fue el primer libro tochaco que Ujú. leí, evidente me impactó, claro, hay que decirlo que lo lee un niño de 10 años y no es la mentalidad ni quizá el discernimiento que puede tener ahora. Equivocado o acertado, pero evidentemente la experiencia hace que te acerque a esos mundos del misterio. Eh, Recuerdo pues los programas de Más allá de Jiménez del Oso o Medianoche de Antonio José Alés. Realmente Ujú. siempre he estado, yo digo, acercándome a ese derrotero del misterio, aunque tengo que decir que en mi profesión, la medicina, tienes que tener y asentarte los pies en la tierra para intentar resolver los problemas que muchas personas puedan tener y todo y cada uno de los que se acercan a aquí. Pero realmente te das cuenta cuando miras a tu alrededor.
tiene, porque muchas veces hay que observar. Siempre hay que, y muchas veces más que oír, hay que escuchar. Y cuando uno pues, va escuchando, va observando, se da cuenta o te das cuenta que hay muchas cosas ignotas que, bueno, Ujú. le ponemos el tinte de paranormal, desconocido, misterio, enigmas, que sí, sí, evidentemente ahí. Hay veces que le damos la solución y ya deja de ser un misterio, un enigma y ya no es paranormal. Y esa es quizá el concepto que yo quiero tener de la vida y de todo lo que nos rodea. Todo es un enigma, todo es un misterio. Tenemos que buscar la respuesta. Y bueno, yo ese granito de arena que pueda hacer para intentar ayudar a conocerlo, pues ahí está. Y por eso me atrae porque la vida misma, vuelvo a decir, es un verdadero misterio. Sí, verdad, la vida misma, eso te estaba pensando mientras estabas comentando esto, el propio hecho de estar vivo en un planeta remoto de la galaxia, en una época concreta, ¿verdad? Qué misterio, ¿no? Qué misterio. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que para investigar todo eso hace falta tener una mente abierta, ¿no? Que quizás no todo el mundo, no sé si eso, no sé si eso uno nace con ello o realmente se hace. ¿Tú qué crees? No sé. Es algo que siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿De qué depende que uno se pregunte ciertas cosas o que quiera ir más allá o que quiera investigar, ¿no? No sé, es una cosa Claro, hay, curiosa. hay, hay un aforismo muy bueno que dice que somos nosotros en nuestras circunstancias. Evidentemente, yo he tenido la suerte de vivir en una familia con mente muy, muy abierta, bueno, con esas posibilidades de que te permiten el que tú tengas tus criterios. Hay veces que, vuelvo a decir, acertado o no, aquí no estamos diciendo que nadie tenga la verdad absoluta, y a partir de ahí tú vas subiendo una escalera peldaño a peldaño intentando con tus conocimientos, en mi caso los conocimientos científicos, intentando investigar y conocer y verlo desde un punto de vista a lo mejor diferente de lo que haría otra persona con otra profesión o otra mente. Evidentemente, tú tienes que tener esa iniciativa o ese germen de apertura de mente. Si eres cerrado de mente, eres totalmente estricto, ya no solo al misterio, sino en cualquier elemento de la vida, y desgraciadamente lo vemos día tras día en muchos lugares de nuestro alrededor, en las televisiones, en los vídeos, en las informaciones que se nos aportan. Pero o ciñéndome a la pregunta que tú me dices, yo creo que los dos. Tú puedes nacer, pero también te tienes que hacer. Es como el deportista vamos a decir, de élite, que a lo mejor puede llegar a conseguir un récord mundial, pero si Sí. no practica, evidentemente se va a quedar una persona que tiene muchas capacidades, pero que ahí se queda. Y por lo cual también hay otras personas que a lo mejor tienen menos capacidades deportivas, pero llegan al lugar donde pueda llegar. Y en este elemento yo creo que vale para cualquier concepto de la vida, los estudios, la ciencia, el arte, la tecnología, el deporte. Cualquier elemento yo creo que es un compendio de ambas cosas. Ujú. Quizá uno de los temas, bueno, uno de los temas que tú has tratado en el libro este que comentaba yo antes, La última puerta, quizá este también es uno de los misterios por excelencia, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? Y lo que hay más allá de la muerte y está ligado a la vida, por otra parte, son como las dos caras de una moneda, ¿no? Entonces, Claro. eh, estoy leyendo el libro, estoy leyendo el libro y ¿cómo fue si quieres contarnos un poco cómo fue tu introducción en este mundo, en este tema? Pues te A tengo que raíz de tu decir trabajo, que, me imagino, a raíz de tu claro, sí, a trabajo en el raíz del hospital. trabajo, evidentemente, porque te tengo que decir que el misterio, para mí, más importante es la vida y la muerte. Lo único que tenemos garantizado, y lo repito una y otra vez, me escuchará muchas veces decirlo, lo único que cualquier persona que habita en este mundo tiene garantizado es que en algún momento determinado va a fallecer. Ese reloj de arena va a dar la vuelta, va a dar la vuelta en un momento determinado de nuestra existencia y va a caer el último granito de arena y a partir de ahí empieza el fallecimiento.
Entonces, claro, como del punto de vista médico, ves muchas personas morir. Hay que decir que yo trabajaba en un hospital regional, un hospital de tercer nivel, un hospital con miles de camas, de miles de pacientes ingresados, más los cientos de pacientes que pueden llegar todos los días a urgencias, consultas, bueno, son una cantidad ingente de personas en una ciudad bastante grande como es la ciudad de Málaga. Pero bueno, a pesar de que yo había leído, y lo vuelvo a decir, los libros de Raymond Moody, que me parecen muy interesantes, o de Elizabeth Kubler-Ross, son dos visiones completamente distintas de una misma realidad. Eso es muy importante. La de Kubler-Ross, quizás vamos a decir más espiritual o más trascendente, y la de Raymond Moody, quizás más específica del mundo de la medicina, pero también él es el licenciado en filosofía y también del mundo de la filosofía, de parte de ser médico. Por lo cual, bueno, pues a mí este tema lo conocía, pero me llamó la atención y quizás fue el detonante, esa chispa, ese clic que realizamos. eh, pues después de y lo cuento ahí en el libro, después de haber realizado una intervención quirúrgica de urgencia, de extrema urgencia, que es lo que mi especialidad de otorrinolaringólogo pues me pedía, bueno, te va al staff donde están los médicos, los enfermeros, los auxiliares, está todo el personal allí. Allí no hay categorías, sino somos personas. Y 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, me da igual, en la madrugada, donde parece que las personas tienen menos cortapisa, donde parece que cuando uno se encuentra en cierto entorno, las conversaciones se hacen más veraces, donde esos límites sociales, mentales, sobre todo, se sobrepasan y uno puede hablar con perfecta libertad de lo que sea, de lo que sea. En este Ujú. caso surgió mientras me tomaba un café, surgió una conversación que yo fui un escuchante. Por eso digo que no solamente oír, sino escuchar. Y escuché como mis compañeros de todo tipo, con mucha más experiencia que yo. En aquella época, pues yo pues, tenía la treintena muy, muy, muy cortita. Pues escuchaba a esas personas pues hablar de pacientes pues, que habían vuelto de la vida, que habían referido que habían visto la luz, que habían visto el túnel, que habían visto incluso elementos desde fuera. Pero claro, te llama la atención sobre todo cuando una de esas personas que tú lo consideres, que te han enseñado, la especialidad uno va rotando de distintas especialidades, cuando esa persona muy serio, muy empacado, el típico médico muy correcto, porque este Sí, hombre desgraciadamente falleció. Digo desgraciadamente porque tenía uno mucho que aprender de él. Empieza a hablar de que él también había tenido esa experiencia cercana a la muerte. Claro, cuando una persona con esa seriedad, con ese empaque, empieza a hablar, no es que todo no valiese, pero precisamente lo había rozado yo y me había enseñado diversas técnicas quirúrgicas. Te das cuenta que hay una realidad. A partir de ahí salta el clic que te comentaba y digo, bueno, un hospital, yo hacía muchísimas guardias, más de 1.200 he hecho a lo largo de mi vida, de 24 horas de presenciales, o sea, fíjate si hay tiempo, aparte sí. de mi labor diaria, pero en aquella época eran sobre todo guardias. Y realmente, pues dije, voy a ver. Voy a probar, voy a investigar, a ver si esto puede encontrar caso. Y a partir de ahí, pues me encuentras caso. No hay que decir que no viene como cuando uno abre un grifo, sino que hay veces que a cuenta gota, otras veces te llegan dos o tres casos a la vez, otras veces pasan meses y no te pasa ninguno. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó precisamente ayer. Aparco el coche en un parking. Y bueno, aparca un señor en una moto y empieza, bueno, buenas tardes, buenos días. Aquí en Andalucía es muy frecuente el que todos nos saludemos, aunque no Sí. nos conozcamos de nada, ni bueno ni malo, pero hay esa costumbre. Y me dice, mire, usted es el doctor Pertierra, ¿verdad? Digo, sí, sí. Dice, es que yo lo sigo, soy amigo de, no, de tal cual. Dice que yo he tenido una experiencia cercana a la muerte. Y va y me relata esa experiencia ¿Me cercana a lo la muerte. contó?
Me lo contó El imagínate, en una momento planta de de aparcamiento. aparcamiento. Sí, sí, por eso te digo, no lo Tremendo, sabía. ¿no? Es que la familia te llama la atención, ya no que te reconozcan o no te reconozcan, que bueno, eso es lo de menos, sino que alguien encuentre el foro adecuado para escuchar. Porque te tengo que decir, Fernando, Sí, y a tus seguidores, que muchas personas no cuentan esa historia. Esa sí, historia muchas veces se pierden en el concepto de la persona, en el entorno familiar y de amigos, porque parece que contar que uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte, sobre todo te estoy hablando de los años 90, del hace un siglo XX. tiempo, ¿verdad? Parece Ujú. que era un estigma, era realmente un estigma de decir, bueno, este está loco, ha tenido unas alucinaciones, el No, elemento despectivo bueno, que todavía algunas personas muy encasilladas pueden tener, pero realmente cuando empiezas a buscar, empiezas a indagar, empiezas a hablar con múltiples compañeros, porque evidentemente uno no va pegando a la puerta, oye, usted ha claro, tenido, sino que tú le dices, oye, mira, si te llega un paciente de tal o cual, es porque son muchos años, conoces a muchas personas, un hospital, de hecho, le llamamos la casa por la cantidad de horas que nos pasamos claro. allí y la Segunda cantidad casa. de personas con las que tenemos relación. Entonces, bueno, te van llegando esos casos que tú tienes que ir siguiendo durante muchos años, no solamente hay veces que simplemente puedes entrevistarlos, pero muchos de ellos han sido muchos, 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 muchos años, incluso casos que no se han resuelto. Me recuerdo, y si quieres te cuento un caso el que Sí, tardé varios años o tardamos varios años en resolverlo. Fue cuenta, el cuenta. caso que aparece en el libro como el niño de los ojos tristes, Sí, lo un he visto por ahí caso en el libro, sí. exactamente que, bueno, una persona tiene, voy a intentar resumirlo porque yo Resume, sé que resume, el sí, tiempo, claro. una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y dice que en esa experiencia cercana a la muerte ha visto a un niño depauperado con los ojos, con los ojos con aspecto muy triste, con la cara cerúlea, con los pantaloncitos cortos, súper delgado, con muchas ojeras. Y bueno, dice, yo no sé quién es, pero me ha llamado mucho la atención. Años después, recuerdo en ese pasillo enorme que tiene el hospital, la planta de hospitalaria, son muchas camas, me llega el hombre con la foto desde lejos. Es que además pareció pues la verdad, muchas veces la realidad supera cualquier ficción y cualquier película. Sí, Me dice, sí. mire, mire, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Cuando se me acerca, me dice, este es el niño que yo vi en la experiencia de cercana a la muerte. Era un familiar, un tío abuelo muy pequeñito que murió de tisis Buah, en los años 30 40 del siglo XX y que, bueno, de esos tíos abuelos que no saben sí, sí, sí. uno de su historia, de su Buah, historia. Entonces, claro, te planteas bueno, algo ha ocurrido ahí, pero como te digo, fueron 2, 3 años, quizás lo que pasó entre la experiencia cercana a la muerte y el reconocimiento, porque esa foto estaba en esos cajones que muchas veces, claro. Una foto sobre todo perdida la por ahí. madre, la Claro, abuela, las claro, tías, claro. lo tienen, es muy Ujú. frecuente de encontrarte cajones con miles de fotos en blanco y negro. Y en uno de esos movimientos de fotos apareció y él venía con su foto Tremendo, ¿eh? y como ultra convencido de que era Era esa él. persona. Sí, sí. Qué tremendo, qué tremendo, ¿eh? Jo. Ujú. Bueno, hay toda una serie de casos, ¿eh? Yo, bueno, es lo que tiene el libro, que relatas ahí uno por uno todos los casos que luego en la investigación que hiciste posterior a ese interés. Y, y claro, lo alucinante de todo es que después de estar un tiempo investigando estas experiencias, vas y tienes una. Tú. A ver, si quieres contarla un Sí, sí, poquito. bueno, ¿Quieres yo contarla? siempre digo Bueno, ya la habrás que contado, perdón, la habrás contado miles de veces, pero bueno, si sí, puedes resumir un poquito, sería genial. el investigador se convierte en investigado y a la vez en investigador. Sí, Uno no se levanta por las mañanas y tú dices, hoy me toca experiencia cercana a la muerte. Yo siempre digo que ese 25 de julio de 2007 yo estaba pensando en irme de vacaciones, era entre semana y el fin de semana ya hacía una guardia un sábado, recuerdo, y me iba de vacaciones. Pues, en la ciudad de Málaga, pues en mes de julio, buena temperatura, iba en moto, sufro un accidente, lo voy a resumir todo lo que pueda.
Sufro un accidente, me llevan al hospital donde yo A tu trabajaba, que hospital, claro. es mi hospital, claro. Si es que yo la casa la compré para poder llegar cerca al hospital. Precisamente el proceso lo hice así, y de hecho el hospital de referencia, el que me hubiera correspondido aunque no hubiera trabajado allí. Me llevan allí, yo me pongo muy malito conforme me va llevando la ambulancia, y mira que son 4 o 5 kilómetros lo que puede haber de distancia como máximo. Yo me pongo muy, muy mal porque tengo un dolor asfixiante a nivel del costado derecho, un dolor en el brazo intensísimo, en la espalda, y me empiezo a encontrar fatal. De hecho, recuerdo que cuando voy, le voy diciendo al conductor que se deprisa, que me encuentro mal. Me meten en la área de observación, en la área de urgencia, en la área de crítico se llama. Y bueno, me toma, bueno, lo primero que hace es que te quitan la ropa, pero te quitan la ropa con una tijera. Evidentemente te tienen que desnudar porque tienen que saber qué es lo que te ha pasado. Te ponen electrodo, te cogen un suero, te toman la tensión, te miran el oxígeno. Bueno, resumiendo, porque aparte de yo de percibir que algo gordo había pasado, realmente noto o escucho que el sonido del pulsiosímetro se va descendiendo. Eso que se ha puesto tan de moda ahora con la pandemia, ese pulsiosímetro, que los hospitales tienen sonido para que te ayuda y ayuda al personal sanitario a saber si la oxigenación está mayor de 90 y tanto o va infiriendo o va disminuyendo. Yo escucho que ese sonido se va haciendo cada vez más grave y más lento, y el aparato de tensión que estaba a mi espalda, yo estaba tumbado en la camilla, empieza a pitar, miro hacia atrás, veo que la tensión se ha desprendido, y a partir de ahí, pues como el que separa un celofán o un velcro del cuerpo de cabeza a pie, veo que me separo, veo a mis compañeros desde arriba. Lo veo desde arriba, veo cómo funciona, veo cómo entra incluso un familiar, como el médico que me está atendiendo saca a este familiar, que después pude comprobar que aquello era real. Mientras yo estaba inconsciente, había tenido un estado de shock. ¿Te Llámalo veías a ti mismo también? Yo me veía a mí mismo, era como un teatro. Es como, siempre lo Ujú. digo, es como cuando uno está viendo una obra de teatro, pero que el cuerpo objeto del elemento de la situación eres tú mismo. Veo pues, cómo están actuando, y bueno, a partir de ahí, pues me veo en un túnel sin luz al fondo, con unas luces que iban girando, una en sentido de la aguja del reloj, otro en sentido contrario. Es como cuando uno va en moto o va en un vehículo, pero sin la sensación de viento. Posteriormente, estoy resumiendo muchísimo, Ujú. me encuentro en un lugar con una niebla azulada, anaranjada, una neblina. Veo pasar seres antropomorfos. Yo no distingo si son hombres, mujeres o quién es. A mí me recuerda, y muchas veces lo repito, a la película de Los Otros de Mm. Amenábar, donde Nicole Kidman ve acercarse al marido, una cosa así, pero en vez de grises con colores. Y lo principal era la sensación de paz, bienestar y tranquilidad. Pensemos que yo llevaba un dolor intensísimo, como hemos dicho, asfixiante en el brazo, en la espalda, y en aquel momento no solamente no tenía dolor, Ahí sino no que había nada. estaba maravilloso. Siempre digo que si lo que era el paraíso tenía que estar ahí, porque es que no me dolía nada. No me habían puesto ninguna medicación. Eso es importante, y después lo pude investigar. Y después, como el que cae en aquellos que sea un poquito más mayor, se van a acordar de esos embutidos que venían en un bote que uno tenía que soplar para que saliese mortadela o Sí, chope o la una cosa mortadela. de Sí, esta. sí. Sí, sobre todo la mortadela que uno tenía. Pues como uno se embute, así me embutí en mi cuerpo, y con un dolor intensísimo. A mí me dolía absolutamente todo, y empezó otra historia de una historia. O sea, fue mi historia personal y la historia de la investigación. Tardé 9 meses, Fernando, Joder. poder contárselo absolutamente a nadie. Yo pensaba, bueno, no alucinación, yo estoy investigando la experiencia cercana a la muerte, y a lo mejor, pero cuando te das cuenta de una serie de detalles, Ya, tú dices, aquí ha pasado algo. no Y me ha cuadra. pasado a mí. Tengo que decir que posteriormente he tenido otro episodio de pérdida de conciencia por distintos elementos, y no he vuelto a tener una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué ocurre? ¿O por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió? No lo sé, pero es verdad que ocurrió en ese momento, y que realmente fue un impacto y fue un antes y un después en mi vida. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, eso es lo que cuentas en el libro, ¿no? Que para mucha gente de los investigados por ti,
en casi todos hay un cambio, ¿no? Bueno, prácticamente en todos. Hay un cambio vital, hay un cambio en cuanto a, no sé, relación con los demás, valoración de la vida, una vida más positiva, ¿no? Es algo común. Es como un reloj que puede cambiar unos 180 Mm. grados, pero el ángulo del reloj como un velocímetro, imaginar un velocímetro que puedes tumbar la aguja, algunos Mm. cambian a 5 kilómetros o a 5 millas, el otro a 10 kilómetros, 10 millas y otros cambian a 180. Sí hay un cambio, hay un cambio. De hecho, fíjate, un compañero de la radio de aquí de Málaga había tenido por un accidente, se había despeñado por una carretera y él decía, no, 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 a mí no me ha cambiado la vida. Digo, vamos a ver, fulanito. Tu vida como era antes del accidente, así, así, así. Y era como es, así, así, así. Y tu mentalidad, así, así, así. Y ahora, así, así. Me dice, oye, pues verdad, que he Está claro, cambiado. ¿no? Claro, es que muchas veces no somos conscientes de ese cambio. El cambio es Mm. tan inherente a nosotros que no nos damos cuenta. Y no significa que seamos ni mejores ni peores. Hay muchos cambios que se puede considerar a positivo, otros cambios que es muy duro también, porque hay muchos cambios que hace que a lo mejor las patologías que sufras después del accidente te haga renquear, y me va a permitir esta palabra para que me Sí, entiendan los seguidores, te sí. hagan renquear toda la vida, te hagan tener que tomar pastillas, tenga tú unas minusvalías, tenga una serie de dolores, tenga una serie de procesos que no pueda, que no decir, wow, es que me convierto en Superman, no, no. Es Mm. verdad que algunas veces la persona que esa es otra de las características, la persona viene con una serie de capacidades y que le dura un tiempo. Yo en mi caso, no. Yo tengo que decir que en mi caso me hubiera gustado de tener una serie de capacidades. En ese momento, no, pero sí es verdad que hay personas que ciertas capacidades de premonición, precognición, Ajá. Se desarrolla después, ¿verdad? claro, claro, y es curioso porque uno dice, bueno, es una leyenda urbana. Pues no, yo Mm. me he encontrado a personas que no solamente ellos refieren, sino recuerdo un caso de un arquitecto muy famoso aquí en Málaga, más familiar de alguien que escribe libros muy famosos a nivel mundial. Y que me contaba, él decía, yo no, esto no lo cuento porque él no contaba esa historia, de hecho me refirió que era la primera vez que lo contaba, tuvo un accidente, se le cayó similar a, fíjate, yo no conocía la historia de este hombre hasta me lo cuenta y me dice, es que he leído el libro, dice, y lo que a mí me pasó, y tú cuentas en una de las historias que un arquitecto pipiolo, como dice, recién acabado, se le cae un muro y lo tiene, bueno, que reanimar, tiene una experiencia cercana a la muerte. Me lo decía, parece que lo ha hecho por mí, ¿no? Y no conocía absolutamente su historia. Como digo, venía con su hija, ya mayor, este hombre ya estaba en aquella época jubilado, y me refería a que él tenía capacidad de precognición. Él abrió un libro, sabían que acababa. Decía, ahora te va a llamar fulanito, ahora va a pasar un Ah. coche con matrícula tal, o sea, las dos o tres últimas cifras. Y la hija me decía, mi padre me daba miedo, me daba susto porque parecía que leía nuestras mentes. Ujú, Lo que ujú. ocurre es que, por ejemplo, este hombre al 2 o 3 años fue como disminuyendo poco a poco hasta Ajá. que le desapareció. Y eso suele pasar. Ahora, ¿por qué ocurre? No lo sé. Yo tengo un caso también de eso, es un conocido que tuvo una experiencia y efectivamente, en este caso lo que le ocurría era que veía el aura, ¿no? Veía la luz alrededor de las Ujú. personas, ¿no? Esta luz que se llama habitualmente el aura, ¿no? O el campo áurico. Sí, sí, Incluso en los yo, objetos también, ¿no? Esa así energía es. sutil o el campo electromagnético, bueno, no lo sé. Y también le duró un tiempo y luego se le fue apagando. Es muy curioso. Hay unos elementos ahí comunes Sí, que se sí, pueden dar. Sí, sí, incluso sí, yo sí. tengo un caso de alguien que era capaz de predecir si alguien iba a fallecer o no. Pero Ah, claro, yo estuve recopilando los casos y decía, bueno, fulanito no me gusta, no sé si veía el aura o realmente captaba algo, pero al poco tiempo la persona fallecía por distintos elementos y no eran personas que tuviesen una enfermedad ujú. o se hubieran proclive a Sí, fallecer, pero sí. y era una capacidad que esta persona me refería que no le gustaba tenerla. Pues claro, tú ves a alguien en una reunión y tú dices, esta persona va a durar poco. Yo creo que a nadie nos gustaría tener Mm. esa capacidad, sobre Yo todo cuando uno tampoco. tiene una afectividad hacia esa persona. Claro, 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 claro. Me llama mucho la atención ese efecto de ver desde arriba, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Sí, sí. Como en... La visión cenital
Ojo, Sí, y o no sea, solamente la visión cenital, sino que aparte escucha como en 300, o sea, como 360 grados y ve en en 360 grados. Es como sí, sí, una sí. cámara que hay, las que hay ahora de seguridad, por aquella época evidentemente no había, que es capaz de ver absolutamente todo lo que hay alrededor y escuchar todo lo que hay alrededor, ¿eh? Entonces, Es llama la tremendo, atención ¿eh? porque incluso cuando, y los casos que yo he investigado, muchos de ellos, cuando se desplazan a algún lugar, incluso se desplazan como volando. De hecho, Sí, tengo un caso de una abogada de aquí de Málaga, pues que tuvo una fractura tibia peroné y nos describía que en una de las principales arterias de vehículos que hay aquí en la ciudad de Málaga, ella iba sobrevolando y vio un accidente. Fue capaz de decirnos la altura del accidente, dónde estaba la ambulancia, y qué es lo que había ocurrido. Claro, para nosotros fue fácil comprobar si la ambulancia había ido a ese lugar ese claro. día y había ocurrido así. Y llamativamente ocurrió así. O Ocurrió, sea, efectivamente era así, o sea, era algo causa-efecto. cierto. Claro, que tú dices, bueno, no, es que la avenida es muy larga, o sea, son muchos kilómetros lo que tiene esa avenida y que justo en ese sitio, en ese momento, a esa hora, una persona que está inconsciente, porque esa fractura le hizo que estuviese inconsciente, hiciera un shock y tuviese una experiencia cercana a la muerte, te diga que ha sobrevolado la ciudad de Málaga y que haya visto la ambulancia, el lugar y el sitio, te llama la Es atención. tremendo, ¿no? O sea, eso, claro, es que eso de entrada querría decir que la percepción visual no depende no depende de que haya un cerebro. Quiero decir, No. que la percepción visual se puede dar sí, Claro, en el en cualquier espacio. lado. De hecho, fíjate que hay investigadores como Pim Malone y Peter Fenwick que hablan que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es como un ordenador y la nube. Nuestra Ujú. conciencia, Ay, que es realmente lo que parece que se desplaza o que se mueve, nuestra conciencia se encuentra en otro lugar, como en esa nube, que en un momento determinado, cuando hay esa disonancia de cuerpo y lo que sea, algunos llamarán alma, mente, espiritualidad, me da no. igual, porque son simplemente hablar de la misma realidad, la persona se encuentra en otro momento. Casos que incluso ve un padre como su hijo se choca contra el muro del quicio de la puerta, se abre la frente y cuando se despierta de haber tenido un accidente importante y se despierta después de muchos días, lo primero que pregunta cómo está su hijo de la herida, de la frente, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿qué se ha desplazado? ¿Qué se ha visto? Porque antiguamente se llamaba a las personas a casa y se decía, mira, el familiar está enfermo, véngase usted, está Mm. grave, porque claro, no había los móviles como ocurre Bueno, ahora. Entonces, mm. bueno, hay casos similares que te hacen sospechar. Y yo soy proclive a esa idea de que posiblemente nuestro cerebro sea un receptáculo, es muy, muy Ajá, interesante y muy complejo, pero que hay otra realidad que en un momento determinado podamos sacar, que seamos cuerpo y mente, no lo sé. ajá, O mente y espíritu, no lo sé. Pero sí hay algo que en un momento determinado se disocia y no son alucinaciones. Porque claro, yo recuerdo en un programa de televisión que estuve, una abogada decía, no, estos son alucinaciones de la morfina. Y decía, mire, primero no te ponen morfina. Además, cuando tú entras en un área de crítico, no te ponen ningún tipo de medicación hasta que tú no sepas lo que te pasa. Medicación para el dolor, me refiero. Por lo cual, y hoy en día se conocen los productos que producen alucinaciones. Digo, pero es que, claro, tú puedes tener una alucinación, pero cuando tú puedes comprobar, incluso casos de conversaciones de terrateniente que tuvo, bueno, el hombre tuvo un proceso importante y los hijos estaban dividiendo la, la la, la herencia. riqueza, la herencia, menos una de las hijas que decía que era nadie de las chinas, que su padre estaba allí, que había que tener respeto, y él ve esa conversación y bueno, yo ese hombre es de estos que lo seguí durante muchísimo tiempo y tengo incluso relación con él, y en un momento determinado el hombre desheredó a su hijo y dejó a su hija. Claro, tú imagínate que cuando llega, dice, todos querían repartirse, dice, nada más que me quieren Claro, por, claro. por mi dinero y por mis tierras, porque bueno, tenía diversas posesiones y la hija es la única que lo defiende. Pues evidentemente tú dices, ¿aquí qué ha pasado? Porque es que Claro, incluso utilizó palabras que se había utilizado en esa había dicho. conversación. Guau. Claro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. En Cuidado determinados con lo que uno casos, dice, que todo se dice que al final todo se sabe. todo se sabe, todo va a la nube esa que decimos, Sí, ¿no? sí, a la Eso. nube.
Otra de las consecuencias que muchos testigos, sí, que muchas personas que experimentan algo de esto tienen es, según cuentas tú, eh, el convencimiento de que efectivamente hay vida después de la muerte y también la pérdida del miedo a la muerte, ¿no? Eso es Esto es así fundamental. también, ¿verdad? Fundamental, Fernando. Fíjate que ese miedo ancestral que hemos podido tener todo o que podemos tener todo en algún momento, las personas que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, se pierde ese miedo ancestral al fallecimiento. Llámale por el convencimiento que después de esta vida física que tenemos, hay otro tipo de, no sé si llamarle vida o otro tipo de existencia, ¿eh? Porque sería una existencia muy diferente, evidentemente. Yo por lo menos lo que puedo investigar no es una vida o una existencia donde tú tengas internet, tengas que montarte en el coche, tengas que Claro. ir a hacer tu función, sino que es algo muy diferente que posiblemente no comprendamos. A mí me comentaba un compañero del misterio que es como explicarle a una hormiga de la Panamericana o de cualquier autovía del mundo que los coches o los camiones que pasan por encima lo que llevan son transporte a personas. Es incapaz de comprenderlo. Por algo así quizá ocurra en nosotros. Es curioso, sí, sí, sí. Y comentabas también, bueno, se comenta también en las investigaciones y demás, que hay unos pocos casos, un porcentaje de casos de experiencias negativas. Sí, sí. Eso también es una cosa curiosa. Yo cuento un caso real que tuve ocasión de vivir, donde la persona tiene experiencia negativa. De hecho, hay libros del Thor Rowling que se llama La Mm, bajada al infierno y subida al mismo, donde cuenta 200 casos de experiencia cercana a la muerte negativa. Es un pequeño porcentaje, pero no mm, podemos obviarla tampoco. ¿Por qué ya, ocurre? No se sabe. Yo en el caso que tuve la ocasión de convivir con esa persona, pero esa persona tuvo bastante tiempo ingresado, era un caso donde la persona tenía una idiosincrasia, una forma de ser muy especial. Podía haber tenido todo y acabó en la más profunda miseria, tanto económica como incluso humana, ¿eh? Él mismo lo decía, que había tenido toda la oportunidad del mundo para haber sido feliz o estar satisfecho y realmente yo creo que gran parte de su vivencia, que él decía que cuando tenía paradas cardiorrespiratorias, se reanimaba de esas paradas cardiorrespiratorias, porque estaba en un tratamiento que bueno, podía prolongar su vida durante un tiempo aceptable. Esa persona decía que iba al infierno. Él hablaba, muchas veces, te tengo que decir, Fernando, que sí, cuando uno habla o utiliza palabras para describir algo, es como si nosotros a una persona invidente intentamos explicarle un color. un color, sí, Verde, el amarillo, el sí, azul, el morado. sí, Es imposible, es imposible. Muchas veces la palabra deforma la realidad. Pues este hombre correcto. decía que era algo terrible, que era un sufrimiento importantísimo. El único caso que me he encontrado, sé que hay más casos, de hecho me han llegado más casos. ¿Por qué ocurre? No lo sé. Quizá, vuelvo a decir, sea la misma realidad, pero vivida en distintas personas. De Pero hecho, quizá, en la vida humana, muchas veces la persona lo vive sí, como sí, una verdadera eso. tortura y otro lo vive como algo de satisfacción. Efectivamente, eso te iba a decir. Quizá dependa esas posibles experiencias de cómo vive uno la vida, de qué Sí, emociones tiene uno y durante cómo la lo vida. percibe? Porque ¿Cuál me es llegó el un talante? caso, claro, me llegó un caso Claro, de una familia que había sido su padre, que el padre había sido muy, bueno, para ellos muy bueno, evidentemente, pero a lo mejor es como uno percibe la vida, ya no como uno la vive, sino la misma realidad. Sabemos, y se ha dicho muchas veces, la botella medio llena, medio vacía, el claro, vaso medio lleno, exacto. medio vacío. Mm, Depende un poco de cómo uno lo viva esa realidad y muchas veces la ansiedad a perder esta vida, ¿eh? A perder esta vida mm, que muchas personas, y he visto en mi profesión muchas personas que se agarran a esa vida como el que se agarra a una columna y no quiere perderla, cuando realmente el mundo orgánico está todo perdido. exacto, sí, 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 sí. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso. Te quería preguntar también por la comunidad médica. ¿Cómo Bueno, recibe esto?
Por ¿Cómo, cuál es suerte. el talante? Por suerte, Fernando, ha habido un progreso. Yo te digo que cuando yo he Mm, empezado con la investigación era tabú. De hecho, te vuelvo a decir, se sabían los libros de Kubler-Ross o de ujú, Raymond Moody, se hablaba en un staff, pero a puerta cerrada. Pero había públicamente una denostación. De hecho, sí, en mi caso me costó dos veces entrar en un despacho, uno de los jefes del hospital o de los gestores del hospital, pues no son jefes, son gestores, y otro del mismo jefe de servicio de mi servicio. Claro, ellos me preguntaban, muchas veces por desconocimiento, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Está usted seguro de lo que está haciendo? Y yo le daba la misma explicación. Estoy haciendo una investigación que igual que he hecho otras investigaciones de otras cosas, estoy haciendo una investigación sobre esto. Se lo planteaba y no hubo problema. El caso, por ejemplo, del doctor Enrique Vila en Sevilla, él me contaba de que también lo habían presionado para que dejase ese tipo de investigaciones. Hoy, por suerte, ha habido una evolución y hoy hay muchos lugares donde se hacen investigaciones hospitalarias, ujú, investigaciones en centros de salud, investigaciones en el mundo de la psicología, donde realmente lo que se hace es hacer un seguimiento, hacer una investigación científica. Y ya incluso páginas como ResearchGate o cualquier otra página como Medline Plus, te puede encontrar estudios de experiencias cercanas a la muerte, lo cual significa que hay una realidad. Otra cosa es que la explicación que se le puede dar. Ahora mismo, hay, de distintos puntos de vista, esa realidad está ahí. Y ya hoy en día se acepta como esa realidad. Otra cosa es, vuelvo a decir, la explicación o la visión que tengamos cada uno. Pero hay una gran aceptación. De hecho, fíjate, yo he tenido la ocasión de dar dos, tres charlas en el Colegio de Médicos de aquí de Málaga. El otro día me lo comentaban porque y digo, no, no, han sido ellos los que me invitaron. No, yo no quise, además, no tenía por qué ni decir voy a hablar de mi libro, sino estuvimos hablando incluso con personas de distintas religiones que se dan en muchas ciudades del mundo y de hecho me llamó la atención como compañero del hospital, enfermero, enfermera, médicos, especialistas de todo tipo, médicas, auxiliares, fueron y compañeros que yo había colaborado con ellos por las distintas especialidades desde el punto de vista médico, estaban muy interesados a nivel particular de experiencia cercana a la muerte. ajá, Vuelvo a decir que te llama la atención, pues es un tema que interesa porque, vuelvo a decir, en un hospital, en un centro de salud, el mundo sanitario, convivimos con ese dintel de vida-muerte y claro, ese intermedio que también hay. claro, claro, claro. Desde luego, hombre, sigue siendo un misterio, hay muchas cosas que se desconocen todavía. ¿Tú qué crees que haría falta en la investigación para profundizar más? Claro, primero tener más ¿Qué medios, harían falta? Más medios. porque Vale. más medios tecnológicos, porque evidentemente llegamos a un punto, podemos hacer resonancia, podemos utilizar la diadema de flujo, podemos utilizar Ujú, electroencefalograma, podemos utilizar los medios que tenemos hoy en día científicos. De hecho, San Parnia está intentando hacer un estudio de las personas que están a punto de fallecer, ponerle una serie de electrodos para saber qué es lo que ocurre. Todo anda en el mundo también de la ética, si se puede o se debería hacer o no. Eso claro, ya lo veremos si dan los permisos. Y sobre todo, como todo, poder ir avanzando. No, a lo mejor no podemos explicar en los próximos 2, 3 años, pero a lo mejor en los próximos 30, 40, 50 años o incluso menos podemos explicar qué es lo que ocurre después de esta vida. Y llegar, yo creo que es una gran conclusión de ¿hay algo después de esta vida? Si pudiésemos saber o demostrar incluso que puede haber algo después de esta vida, yo creo que sería el descubrimiento de la humanidad, de de la la historia, humanidad. ¿no? Claro, Continuamos como sea, pero continuamos, nuestra conciencia continúa después de la vida. Si pudiésemos demostrarlo, pues realmente sería interesantísimo. No tengamos prisa, pero tampoco pausa. Y entonces esos claro, medios nos ayudarían porque igual que hace unos años hacer cualquier investigación, los medios era electrónicos o de diagnóstico eran muy complicados, hoy en día se están acercando y son mucho más fáciles de realizar. Por lo cual, yo creo que hay que tener esa paciencia de ir investigando poco a poco y
ir sacando conclusiones, aunque sean pequeñas conclusiones, pero esas conclusiones ser lo más científicamente posible. Estaría genial eso, estaría genial. Bueno, doctor, sé que tienes poco tiempo. Bueno, por ir concluyendo, yo espero que, bueno, espero que todas estas conversaciones, todas estas charlas, la apertura a estos temas, que cada vez, como tú dices, es mayor, nos sirvan de entrada para que ese tabú de lo que es la muerte pueda un poco diluirse, ¿no? De alguna forma, aunque todavía es muy fuerte, creo yo, ¿no? En cómo se vive, ¿no? Pero bueno, yo espero que podamos aportar pues un granito de arena con eso también. Y, y nada más, no sé si por tu parte hay algún tema, alguna cuestión. ¿En qué estás ahora, doctor? ¿Sigues investigando en ello? Sí, bueno, ya te digo que sigo investigando experiencias cerca de la muerte, sigo investigando un fenómeno que es muy interesante y de hecho hace poco me ha llegado un nuevo caso de fenómeno de Lázaro. Son esas personas Mm, no solamente que tienen una muerte clínica, ni una lipotimia, ni un shock, sino que han fallecido y están una serie de minutos. Incluso hay algún caso recogido en literatura de 180 minutos en 3 horas. Buah, eh, es mucho, Fallecido. es mucho, es mucho. Fallecido significa que en un hospital, que es donde están recogidos los casos, se ha intentado reanimar a la persona y ya se ha dado por perdida. Y la persona, después de una serie de minutos, ha vuelto otra vez a la vida. Eso es el primer autor que lo sacó en una revista científica seria, fue el doctor Linko en el 2001, perdón, en 1982, el doctor Linko sacó en el Lancet ese fenómeno de Lázaro de una paciente con un infarto que a los 30 minutos volvió a la vida y que a la semana fue dada de alta. Pues como digo, sigo investigando porque yo creo que ahí sería un nuevo paso. La persona ha fallecido, la persona ya no tiene actividad ni cerebral ni cardíaca durante muchos minutos. Aprendemos que cuando una persona está 3, 4, 5 minutos sin oxígeno en el cerebro, sufre daños cerebrales y en estas personas vuelven a la vida sin daño cerebral. Algunas de ellos he podido recoger casos de fenómeno de Lázaro y experiencias cercanas a la muerte. Tengo 2 casos ya recogidos. Y el último caso de fenómeno de Lázaro fue muy poquito y además en la zona centro de España, un caso además relatado por los mismos médicos que la había atendido, que Mm, no yo escuché que me dijeron, sino sí, sí. y refería que tenían al paciente ya con la sábana puesta porque había fallecido. Este paciente vuelve a la vida. En un hospital, ya digo, con muchos medios y que todos los aparatos decían que había fallecido. Pues esos casos sí que serían interesantes. Si han estado tanto tiempo, si han registrado algún tipo de experiencia, sí que sería interesante, creo yo, el que lo pudiésemos ¿no? registrar y que lo pudieran ellos relatar de alguna manera. Ahí sí que nos darían a lo mejor un poco más de visión sobre lo que hay precisamente, ¿no? Ahí en ese otro lado. Efectivamente. En fin, pues Efectivamente, sí. nada, Sí, sí, doctor, sí. que ha sido un placer. Quizá en una próxima ocasión podamos profundizar un poco más. Mira, tengo aquí un montón de preguntas que tenía que haber hecho y se me han quedado en el tintero, así que si te parece en una ocasión Para, futura, cuando para sea, la próxima, Fernando. podemos hablar de los milagros médicos que tú también has investigado, de que también cuentas en el otro libro, si te parece, y nos emplazamos ahí para un futuro, De bueno, hecho, de cuando hecho, te surja. adelanto, Sí. hace muy poquito me mandan unos informes de un caso. A mí me gusta trabajar con datos científicos. Me mandan un informe de un caso que todo apuntaba que la persona no iba a sobrevivir y hoy por hoy está en su casa. Va, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, pues nada, oye, doctor, ha sido un placer, el único Placer. placer. Te doy las gracias por haber compartido este tiempo aquí con todos nosotros. Y nada, lo dicho. Vas a estar, por cierto, en Guadix, ¿puede ser? Sí, el 24 de febrero en Guadix. Que lo he visto por ahí. Sé que tú participas en todos estos Sí, encuentros, por si sí, alguien quiere acercarse. A la Jornada del Misterio puede ser. exactamente. Samu del Águila me invitó hace tiempo que me viene invitando, ya una relación más interpersonal, por lo cual yo estoy encantado de ir a esa maravillosa ciudad, como otras muchísimas que conozco. Ujú. Y bueno, allí vamos a compartir pues con Javi Pérez Campo, con Pedro Amorós, con Luis Uriarte, bueno, esas investigaciones. Yo voy a hablar de investigaciones propias, Ajá, además, fantástico. bueno que yo creo que es la mejor forma de hablar y bueno, y muchas veces estas investigaciones las lleva uno guardada mucho tiempo y hay veces que hay que sacarla para que los demás y compartirlo con los demás. Sí, hay que animar también a todas las personas a que cuenten, a que hablen, a que todo eso siempre aporta, desde Eso luego. es fundamental, Ujú, que fenomenal. compartan.
que compartan. Fenomenal. Muchas gracias, doctor. Un abrazo Excelente. y hasta pronto. Que vaya todo muy bien. Un Chao, chao, abrazo. chao. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.